En la tutoría de esta semana vamos a ver algunos conceptos de nuestra consulta. ¿Cómo le puedo hacer para encontrar el valor de x en este triángulo? Muy sencillo. Lo primero que tienes que saber es que la suma de los ángulos internos en cualquier triángulo siempre te va a dar 180 grados. Siempre. Ok. Buen video, cortito, pero hagámoslo nosotros. Bueno, en la tutoría de esta semana vamos a revisar lo que es el teorema número 3.1, que nos dice que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Hemos planteado una hipótesis y vamos a ver la tesis. En la hipótesis tenemos que el triángulo ABC, que es escaleno quiere decir que ninguna de sus medidas es igual, sus ángulos internos van a dar 180 grados. ¿Qué tenemos que hacer o qué debería ser lo primero que hacer? Es plantear la construcción del ejercicio, como paso número 1, en el cual ya se ha adelantado de que el segmento de recta AB tiene una paralela, que es la recta. Lo podemos definir así. Esta vendría a ser la construcción del ejercicio. Ahora, como paso 2, vamos a aclarar un punto, que es el ángulo que se da entre AC y AB. Esta parte de aquí vendría a ser el mismo ángulo que se forma en la paralela, porque es un ángulo correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? El ángulo que se forma en el punto A, o el ángulo A, vamos a poner el ángulo A, es correspondiente al ángulo 1. Esto vamos a poner ángulo 1. Bien, esto quiere decir que es correspondiente al el ángulo que se genera en la paralela L. Como punto número 3 tenemos que el ángulo 2, o en este caso el ángulo que se forma entre B, aquí, va a ser este de aquí. ¿Cómo podemos analizar o ver? Es que la recta que se forma ABC la prolongamos, y la BC también, en la cual nos dice que el segundo ángulo va a ser igual a B. ¿Por qué? Porque son ángulos internos. Perdón, son ángulos alternos internos que dan de frente. Y estamos ocupando la AB, que en realidad es la paralela L, y sigue trabajando con la BC. Como que este pedacito de aquí lo traslademos a este lugar de acá, en el cual tenemos esta información que nos dice que el ángulo en el punto B también igual al ángulo número 2. Si lo planteamos para la suma de todo, es igual a el todo es igual a la suma de sus partes, vendría a ser esta planteación, que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo C es igual a 180 grados. Si transformamos o cambiamos los iguales del ángulo 1 y el ángulo 2, quedaría la siguiente.
el ángulo de A más el ángulo de B más el ángulo de C es igual a 180 grados. Con lo cual el teorema estaría correcto, que dice que la suma de la medida de los ángulos internos, que vendría a ser AB, que completamos con C. Otro de los teoremas que también son importantes y que reforzamos esta semana y con ejercicios es el teorema 3.2. En este dice, en un triángulo isósceles a los lados congruentes se le oponen ángulos congruentes. Este tiene corolarios. 1. Los ángulos en la base de un triángulo isósceles son congruentes. 2. Si un triángulo tiene dos ángulos congruentes, entonces los lados que se oponen a dichos ángulos también son congruentes. 3. Un triángulo es equilátero si y solo si es equiángulo. 4. Si en un triángulo se tiene una altura que es mediana al mismo tiempo, altura y bisectriz, o mediana y bisectriz, entonces el ángulo es isósceles. 5. En un triángulo isósceles se tiene que la altura relativa a la base es simultáneamente mediana y bisectriz. 6. En un triángulo equilátero, la altura mediana y bisectriz interna coinciden respecto al mismo vértice. Por lo tanto, también coinciden el ortocentro, el baricentro y el incentro. Vamos a reforzar algo de la materia. Con el tema de ahorita es ángulos. Ángulos es básicamente un ángulo es la figura formada por dos líneas o segmentos de líneas que comparten un punto en común llamado vértice. La medida de un ángulo describe la cantidad de giro o abertura entre esas dos líneas. Se mide en grados o radianes. Los tipos de ángulos que hay es ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano y ángulo cóncavo y ángulo completo. Ángulo agudo es menor de 90 grados, ángulo recto es exactamente 90 grados, ángulo obtuso es mayor a 90 grados y menor de 180 grados. Llano, exactamente 180 grados, ángulo cóncavo entre 180 y 360 grados. Y ángulo completo exactamente son los 360 grados. Con el siguiente tema que vamos a ver es sobre triángulos. Triángulo es un polígono de 3 lados y 3 ángulos. Los lados pueden tener distintas longitudes y los ángulos pueden variar. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es de 180 grados. Tipo de triángulo según los lados, equilátero. Todos sus lados y ángulos son iguales. Isósceles, tiene dos lados y dos ángulos iguales. Escaleno, todos sus lados y ángulos son diferentes. Lo que vimos la última clase que nos mandó, bueno, no última clase, sino la última tarea que nos mandó el profesor es crear un simulador de un vector en movimiento. Puedo demostrar más o menos un ejemplo de cómo debió haber quedado. Aquí está un ejemplo de cómo debió haber terminado la tarea del profesor. Los ángulos y triángulos son fundamentales en la vida cotidiana y en disciplinas como la ingeniería civil por sus múltiples prácticas. Por ejemplo, en la vida cotidiana, la construcción de objetos y estructuras. Los ángulos se usan para construir muebles, marcos de cuadros y otros objetos con precisión. Los triángulos, por su parte, son esenciales para asegurar la estabilidad en estructuras como sillas, mesas o estanterías. También se usan en el diseño de espacios para diseñar jardines, interiores de casas o edificios, que esto ya implica trabajar con ángulos para optimizar espacios y estética. Algunos ejemplos aplicados en la ingeniería civil en la que se usen ángulos y triángulos puede ser en la estructura de puentes. Por ejemplo, triángulos en vigas de celosía. Las vigas de celosía están formadas por triángulos que distribuyen las cargas de manera uniforme y brindan estabilidad al puente. Por ejemplo, los puentes metálicos como el puente de Golden Gate o el puente de la Torre en Londres. Otro ejemplo puede ser las pendientes en carreteras. Los ángulos se utilizan en ángulos de inclinación. En el diseño de carreteras se calculan ángulos para determinar la pendiente adecuada que garantice la seguridad de los vehículos y facilite el drenaje de agua. Por ejemplo, las carreteras de montaña o rampas de acceso con pendiente máxima especificada. Esta generalmente se da entre 6% y 8%.